Y también, Padre, te quiero pedir para que en este momento, en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, a mí me des claridad para expresar las cosas, Señor. Y a mis hermanos, ayúdales a ponerlos atentos a la predicación, a tu palabra. Y sobre todo, Señor, que todos juntos podamos vivir esto que estamos aprendiendo. Te pido que obres en nosotros, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno. Llegamos a la última bienaventuranza. ¿No les emociona? A mí me emociona porque dimos un recorrido muy importante de cómo es un cristiano. Dice Mateo 5:10 al 12: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Hoy vamos a hablar de la persecución del cristiano. Quizás es un tema que escuchamos a menudo en lugares perseguidos, ¿no? ¿Quién se acuerda de los videos que estábamos viendo los jueves de oración? Levante la mano. ¿Sí? Estábamos viendo videos que nos muestran cómo los cristianos son perseguidos en distintos lugares del mundo. Digamos que aquí en Guadalajara, la verdad, vivimos en la gloria. Nadie está sobre nosotros arrestándonos por ser cristianos, ni por predicar el evangelio, ni nada así. Pero en muchos lugares sí. En muchos lugares, por ser cristiano, eres perseguido. Hoy estudiaremos qué es esto de ser perseguido por causa de la justicia. Porque la bienaventuranza dice esto: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Y podríamos hacer una conclusión: que los que no son perseguidos por causa de la justicia no pertenecen al reino de los cielos. O sea, posiblemente no sea cristiano. Entonces quiero explicar primeramente qué significa ser perseguido y qué significa que sea por causa de la justicia, y después algunas otras cosas. Entonces, primero, acerca de la persecución. La persecución se define, creo yo, en el siguiente versículo, en el versículo 11. El versículo 10 dice: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Y el versículo 11 dice: bienaventurados son cuando los insulten y persigan y digan toda clase de mal o todo género de mal contra ustedes falsamente. Mediante esto podemos entender que la persecución es en tres maneras. En primer lugar, puede ser por insultos, palabras hirientes, palabras ofensivas o burlas. En segundo lugar, la persecución se puede entender como tal: persecución como de acción, ¿ok? Desde rechazo, exclusión, hasta algún arresto o hasta la muerte incluso. Y en tercer lugar, como dice, que digan todo género de mal contra ustedes mintiendo, donde digan cosas falsas contra nosotros para que a nosotros nos vaya mal de alguna manera, nos arresten o nos dejen de hablar a alguien solamente con el motivo de hacernos daño por ser cristianos, o por la justicia en este caso, por la justicia.
Si vamos a Lucas, tenemos otros dos aspectos más. Lucas 6, en el pasaje paralelo de las bienaventuranzas. Lucas 6, 22 al 23. Lucas 6, 22, 23. Lucas 6, 22 y 23. Dice: bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen. Otras versiones: los odian. Y cuando los apartan de sí y los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Entonces todo esto puede contener la persecución. No solo que nos arresten o nos maten, sino insultos, palabras hirientes, burlas, rechazo, exclusión, difamación mentirosa, odio y cosas similares. Eso es a lo que se refiere Cristo con persecución. Todo eso. Segundo punto. ¿Por qué la gente persigue a los cristianos? ¿O por qué son perseguidos por causa de la justicia? ¿No? Ahí está. Por la justicia, ¿no? ¿Por qué la gente persigue a los cristianos? Por causa de la justicia. O como dice el versículo 11, por causa de Cristo. Y eso lo vamos a ver más adelante. En tercer lugar, ¿quiénes son los perseguidores? ¿Quiénes son los perseguidores? ¿Ok? Hay dos grupos de personas que son perseguidoras. ¿Sí? El primero sí es el más obvio, los que no son cristianos o los no creyentes, ¿no? Simplemente no toleran la justicia del cristiano y la búsqueda de ella en su entorno, odian eso. Y para esto quiero ejemplificarlo con este versículo, Primera de Juan 3:13. Primera de Juan 3:13. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Primera de Juan 3:13. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pecado. Hasta ahí, versículo 13 nada más. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Bueno, otra versión diría: no os extrañéis si el mundo los aborrece. Como les digo, simplemente no toleran la justicia del cristiano. No la toleran, la odian. Ahora, el segundo grupo, estoy seguro que no te lo esperas. El segundo grupo está dentro de la iglesia. El segundo grupo de perseguidores. Vamos a Primera de Juan 3:15. Ahora sí, Mabel, ¿nos ayudas a leerlo, por favor? 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hasta ahí. Dice: todo aquel que odia a su hermano. Y dices: ¿a poco hay hermanos cristianos que se odian? ¿O que hay un cristiano que odia a otro cristiano? Sí los hay. Sí los hay. Pero dice: no tiene vida no tiene vida eterna. O sea, es un cristiano que no es cristiano, ¿sí? Dentro de la iglesia hay gente perseguidora de los que buscan la justicia, ¿ok? Estamos hablando entonces de personas fuera de la iglesia y personas dentro de la iglesia que persiguen al que busca la justicia. Ahora, la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué persiguen a esta persona? ¿Por qué persiguen al cristiano? Voy a esperar poquito. ¿Sí?
Entonces, el cristiano es perseguido por causa de la justicia por gente de adentro y gente de afuera de la iglesia. Bien. La pregunta es, ¿por qué lo persiguen? Eso es lo que nos interesa. ¿Por qué lo persiguen? Porque puedo yo, por ejemplo, tener un pecado que alguna persona me lo esté señalando y no me agrada. Ok, Empiezo ok. yo a llevar mal a esa persona Puede ser. porque estoy defendiendo por mi pecado, porque me gusta vivir así. Ok, puede ser. Vamos a entrar muy específicamente, ¿sale? Vamos a definir qué es la justicia, en primer lugar. Porque es difícil. En nuestro contexto mexicano, donde la palabra justicia tiene algunos significados, el significado o la palabra justicia aquí nos puede confundir. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir qué es la justicia. Nos persiguen por causa de la justicia, pero ¿qué es eso, no? En primer lugar, cuando la Biblia habla de justicia, su definición básica es muy diferente a la que en un diccionario podemos encontrar. En un diccionario, ¿qué tipo de definición podemos encontrar de justicia? Seguir las leyes. Seguir las leyes, ¿ok? No, hay otra más estándar. Alguien justo, es que no eres justo. O sé justo. ¿Qué queremos decir? Sé parejo. Da a cada quien lo que corresponde. Eso es lo que nuestra definición en español nos dice, mayormente. La definición básica de justicia en la Biblia es vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Verdad que es diferente? Es diferente. De hecho, nuestra definición de justicia es parte de la definición de justicia de la Biblia. La justicia en la Biblia significa una vida recta y piadosa conforme al carácter y a las enseñanzas de Dios. De nuevo, una vida justa o la justicia significa una vida recta y piadosa conforme al carácter y a las enseñanzas de Dios. Se podría traducir como rectitud. Rectitud. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la rectitud. Segundo, ¿qué es rectitud? ¿Qué es rectitud? ¿Qué entendemos por rectitud? Firmeza. Puede ser. Seguir las reglas, ok. Firmemente, ok. Ok, de ahí viene la palabra, ¿no? Así exactamente, derechito. Y aplicado en el contexto de la palabra que tiene que ver con Dios, ¿cómo sería? Vivir tu vida hacia allá. Totalmente entregada hacia allá. Fíjense que la definición significa una vida recta y piadosa. ¿Piadoso qué significa? Es una palabra religiosa, pero difícilmente podemos definirla. Piadoso significa una vida devota, una vida totalmente entregada a Dios. Eso significa piadoso. Entonces, básicamente eso es lo que significa la justicia, ¿ok? Pasa algo muy curioso. A todo mundo nos encanta ver películas, ver series, leer libros, escuchar historias de gente excepcional. ¿Sí o no? ¿A quién no le gusta? O sea, se siente padre poder ver, las personas pueden llegar a ser así, muy bien, ok. Les gusta porque inspira, pone ejemplos de cómo el hombre puede llegar a ser, ¿no? A mí en lo particular me gusta mucho una película que se llama Wonder. ¿Alguien la ha visto? De un niño que está deformado en la cara. Sí, con Julia Roberts. Sí, ajá. ¿Alguien más? Sí, a ver, levanta la mano que la ha visto. Bueno, la verdad está muy padre. Y esa película, ándale, sí. Esa película es una oda a la amabilidad.
O sea, resalta tanto la amabilidad que dices, wow, ojalá la gente podría ser así, ¿no? Y ojalá yo podría ser así, ¿no? La película muestra casos extraordinarios de amabilidad y es muy bien recibida por el público, muy bien recibida. Y yo creo que una de las razones por la que es bien recibida en general es porque inspira a ser mejor. Y la razón por la que inspira es porque creo que la gente se ve reflejado como una posibilidad de ser así. ¿Sí? Pero lo contrario de eso es que normalmente cuando vemos una persona, porque no estamos acostumbrados a verlo así, rarita la cara, hasta nos quedamos viendo y hacemos que se sienta mal. Sí, definitivamente. Que se sienta mal, entonces lo contrario. Sí, pero a lo que voy, es un ejemplo nada más. A lo que voy es que a la gente, al mundo en general, le gusta ver ese tipo de cosas, ¿sí? No las está persiguiendo, ¿sí? Les encanta ver, porque se pueden ver como, yo puedo ser así. La justicia o rectitud del cristiano no va por ese rumbo. Creo que el cristiano es perseguido por dos cosas en particular. En primer lugar, porque la justicia que busca el cristiano es una norma de vida demasiado alta. Demasiado alta. Quiero que me acompañen a Mateo 5, por favor. Mateo 5, vamos a leer el versículo 20. Mateo 5, 20. Mateo 5:20 dice, porque les digo a ustedes que si su justicia, y estamos hablando de este tipo de justicia, si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Wow. Vamos a ver cómo eran bueno, sabemos. ¿Qué sabemos de los fariseos y escribas? Fuera de su hipocresía. ¿Qué sabemos de ellos? Los escribas eran expertos en la Biblia. ¿Y los fariseos? Expertos en cómo cumplir ordenanzas. Eran expertos. No había nadie que los superara. Para la gente común, los fariseos no eran hipócritas. Para la gente común, los fariseos eran un ejemplo a seguirte. Ellos tenían una vida demasiado alta. ¿Ok? Lo que está diciendo Jesús es, la vida del creyente es superior a lo superior. O sea, es más alta que lo que el mundo dice que es superior. Mucho más alta. Y entonces, al ser una norma tan alta, de hecho, el mundo lo va a ver como imposible. Por eso no la entienden. No la entienden ese tipo de vida. Y por eso, entonces aborrecen, odian y persiguen. De muchas maneras, a lo mejor una persona puede decir, tú eres un hipócrita, no es posible que ames tanto a Dios, ¿no? ¿Sí? O no es posible que siempre quieras hacer todo bien. Entonces, esa es, creo yo, la primera cosa por la cual somos perseguidos por causa de la justicia, porque es una norma demasiado alta que el mundo no entiende. Lo segundo, creo que esta justicia es perseguida porque no tiene la exaltación del hombre como enfoque, sino la exaltación de Dios. La justicia que busca el cristiano, o el nivel de vida que busca el cristiano, no es para ser mejor solo porque podemos ser mejor, sino que el enfoque siempre es agradar a Dios. Y esto, te digo, no les gusta a la gente. No les gusta. Dice Juan 15:24. Dice Jesús, si yo hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Jesús lo único que hacía era hacer la voluntad del Padre. ¿Eso estaba mal? No, pero por eso era perseguido.
porque su enfoque no era el humano, su enfoque era hacer la voluntad de Dios. Dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y por eso lo persiguieron. Sanó gente, enseñaba cosas buenas y la gente lo perseguía. Así el cristiano, lo que le importa al cristiano es la causa de Dios, no la causa del hombre, de ningún hombre. Por eso es perseguido el cristiano. El mundo ama el humanismo. ¿Saben lo que es el humanismo? ¿Alguien ha escuchado esa palabra humanismo? ¿Qué es el humanismo? Que consideran que dentro del hombre existe una cualidad innata o inherente para ser bueno sin causas exteriores. Ahí está, muy bien. Esa es una definición de ChatGPT. El humanismo es un enfoque filosófico, ético y cultural que coloca al ser humano como centro de reflexión y valor. Así, tremendo. Y se interesa por el desarrollo integral de la persona. ¿Sí? O sea, hay muchos movimientos o instituciones que son pro familia. ¿Ok? Ahorita que estamos en toda esta cuestión de las ideologías de género, hay gente no cristiana que quiere conservar la familia, eso está bien. Pero esas personas van a chocar con nosotros, con los creyentes, porque nosotros sí queremos conservar la familia, pero no por conservar a la familia, no por la familia en sí, sino porque a Dios le agrada. A ellos no les interesa si a Dios le agrada o no. No les interesa. Ese es el punto por el cual no nos entienden. A nosotros nos agrada a Dios. Lo que queremos es agradar a Dios. Es lo que queremos. Hagamos lo que tengamos que hacer. A nosotros nos interesa agradar a Dios. El mundo y mucho cristianismo está inmerso en el humanismo, la verdad. La justicia de la que estamos hablando no tiene nada que ver con este mundo y sus reglas. La justicia de la que estamos hablando tiene que ver con el reino de Dios. Dice Mateo 6:33, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es nuestro enfoque. No nos importa mucho las cuestiones de aquí, ¿sí? No nos enfrascamos en las cuestiones de aquí. Sí, justicia es vivir conforme a la voluntad de Dios o una vida recta y piadosa, o sea, entregada, que sea conforme al carácter y a las enseñanzas de Dios. O sea, ahorita vamos a creo que cuando terminemos el estudio vamos a saber qué significa la justicia. ¿Bien? Pero más o menos sí, ¿verdad? Ok. La justicia es una vida totalmente entregada a la voluntad de Dios. Totalmente. Eso es la justicia. Se esfuerza por agradarlo a Él desde el corazón, no superficialmente. Eso es la justicia. La justicia es una vida radical para Dios. Y una vida radical para Dios no le agrada a la gente. Hay un muy buen versículo para esto. Segunda de Timoteo 3:12, por favor. Segunda de Timoteo 3:12. Dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Ya lo mencionamos. ¿Qué significa vivir piadosamente? Piadosamente significa una vida devota. Eso le entendemos un poquito más, ¿verdad? Devoto significa una vida entregada en su totalidad a Dios. O sea, podríamos leerlo así. Todos los que quieren vivir una vida entregada completamente a Dios en Cristo Jesús serán perseguidos. Eso es la vida justa. Eso es la vida justa. Ser justo es vivir por el camino angosto.
Eso es la vida justa. Entonces a la gente le gusta y se inspira por personas moralmente intachables. Pero cuando a alguien le importa ser recto e intachable por causa de Dios, es cuando el mundo lo detesta. Entonces, para resumir, una vida de justicia es una vida de rectitud radicalmente superior, porque el enfoque es agradar a Dios de corazón. Eso es la justicia. Este es el carácter del cristiano mencionado en esta bienaventuranza. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. ¿Cómo es este carácter justo? A ver, dame para cerrar con ejemplos. ¿Cómo serían algunos ejemplos de este carácter justo, radical? Por ejemplo, ¿cómo sería este carácter en tu trabajo? ¿Cómo sería? Sin que nos imitaran a hacer el mal y decir no. Dame un ejemplo así bien específico. Por decir algo, hay que dejar de trabajar un rato mientras el jefe no está. Sí, pero pues yo estoy cumpliendo una hora de una Fácil. un horario de trabajo. Excelente, es un muy buen ejemplo. O sea, ¿a la gente le gusta eso? No le gusta, ay, te van a decir, ay, el cristiano, ¿no? Por acá. Pues ser diligente, Ajá. sin necesidad de que te estén diciendo qué hacer. Sí. Pues es muy parecido acá. Entonces imagínate a los compañeros a su alrededor. Es como que, ay, ¿sí? Va más allá, va más allá. Ese carácter los condena a ellos. Es como, es que yo no soy así. Entonces a mí me hace ver mal. ¿Sí me explico? En mi familia, con mis familiares, ¿cómo sería este carácter? ¿No? A ver, nosotros damos disciplina, ¿ok? ¿Cómo sería cuando vamos a la casa de la abuela? Donde a los abuelos no les gusta que les pegamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo sería mantener este carácter recto? Pues sí, o sea, bueno, a nosotros nos ha pasado, ¿no? Sí. Entonces a veces mi mamá se opone a una disciplina y lo que hacemos es, o sea, ella sabe por qué disciplinamos a nuestros hijos, ¿no? Y sabe que así es la enseñanza bíblica. Y a pesar de que mi mamá diga o no que les peguemos o no, nosotros es aplicar la disciplina independientemente. Sí. Y a nuestros familiares no les va a gustar. No les va a gustar, ¿no? Yo siento miedo si quiero que los discipline. Está bien. A mí también me pasa cuando vamos a casa de mis papás y le llamo la atención a mi hijo por algo que no está bien y mi mamá lo regaña, me regaña a mí, le dice, es mi casa, déjalo que haga lo que quiera. Digo, no, es mi hijo antes que tu nieto. Excelente. Bueno, eso es cosas tan básicas como esto es el carácter justo. Bien. ¿Cómo sería? Sí. Eso aplicaría si viviera uno junto, ¿verdad? Los hijos, los nietos. Pero bueno, yo voy a dar mi punto de vista, ¿verdad? Humanamente. Pero si van de visita, pues uno de abuelo los chiquea, uno los nietos. Definitivamente. Pero no podemos negar que puede haber conflictos. ¿Sí? Entonces, ahí en el caso, los papás deben decir, vamos a ir con sus abuelos, quien se porte mal aquí. Sí, definitivamente. Ok, bien. Y eso en todas las áreas de nuestra vida. En todas, ¿no? Puede haber matrimonios que uno es creyente y otro no. ¿Cómo se aplica eso acá, la rectitud? O sea, y eso sinceramente creo que es más complicado porque estás unido a Él, ¿no? ¿Vas a decir algo? Pero, ¿cómo se respeta este tipo de vida de rectitud aún con tu esposo que no es cristiano o tu esposa que no es cristiana? ¿No? O sea, es complejo, pero el punto es los perseguidos por causa de la justicia son los bienaventurados. ¿Bien? Hasta aquí.
¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Te sientes reflejado con este carácter? ¿Te sientes reflejado como cristiano? Yo creo que yo me falta mucho porque a veces por no incomodar a las personas no defiendo mi fe. Ahí está. Y no quiere decir ser grosero, de decir, ay no, esta es mi religión y ya, ¿qué te importa? No, sino que en amor defender mi fe. O sea, y a veces me detengo para que mi familia no se me aleje. Ahí está. Es un punto importante. ¿Somos perseguidos? Hermanos. Vamos a definir ahora. Solo quiero recordar, la bienaventuranza es por los que son perseguidos por causa de la justicia, ¿ok? Bien. Podemos decir que sí, podemos decir que no, pero quiero entrar un poquito más allá, porque a veces podemos pensar que somos perseguidos por causa de la justicia cuando somos perseguidos por otra razón. Y como cristianos decimos, soy perseguido por causa de la justicia, yo he caído en eso, ¿sí? Entonces vamos a ir para allá. Vamos a aclarar qué no es persecución. Bien, primero, no es persecución si te persiguen por tus propias faltas. ¿Ok? Primera de Pedro 4:14, por favor. Primera de Pedro 4:14 y 15. Pedro 4:14. Perdón. Espero que ya. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos es blasfemado, Él es blasfemado, pero por ustedes Él es glorificado. Fíjense lo que dice el siguiente: que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por intrometido. Wow. Está interesante porque comenta tres cosas graves: asesinato, robo o malhechoría, ¿no? Y alguien podrá decir, pues yo no he hecho eso, ¿no? Pero ¿qué tal el entremeterse en lo ajeno? A veces alguien podría rechazarnos no por ser cristianos, ni por causa de la justicia, sino por ser imprudentes. ¿La verdad? Y entonces podemos decir, alguien, es que yo le tenía que decir esto, y es que yo le tenía que decir esto, y entonces la gente obviamente se va a alejar de ti. No porque busques la justicia, sino por tu imprudencia. Puedes llegar y puedes decirle, pero hay formas, ¿no? Como cristianos creemos que podemos ayudar a todo el mundo y podemos enseñar a todo el mundo a que están mal y nosotros bien. Y la verdad es que como tenemos la Biblia, pues la Biblia es correcta, ¿no? Pero Jesús nos llama a ser prudentes, ¿no? Ser prudentes como palomas. Ser prudentes. Entonces, ese es un ejemplo nada más, pero puede ser por algo que yo estoy haciendo mal como cristiano, que me están persiguiendo. Eso no es ser perseguido por la justicia. Perdón, un ejemplo sería como cuando, no sé, una persona se dice cristiana, pero está de chismoso y todo, y la gente dice, uy, eso que se dice cristiano. Sí, los cristianos son bien así. O tranzas, o que hacen más su trabajo. Sí, fíjense que dice en Mateo 5, no lo busquen, yo lo busco. Mateo dice, bienaventurados son cuando los vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. ¿Sí? Entonces
Ay, es que si es verdad, pues que, o sea, si lo que están diciendo es verdad y me están persiguiendo por eso, no es me están persiguiendo por causa de la justicia, me están persiguiendo por causa de mis propias faltas. Ajá, eso es correcto. Esta es la primera. La segunda es que no es persecución cuando tú buscas la persecución. Hay cristianos así. Hay cristianos que buscan estar mal con la gente. Son bien, por su carácter, son bien así, no, tú estás mal, 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 todo el mundo está mal, ¿no? ¿Es perseguido por causa de la justicia o por causa de su carácter? ¿No? Y muchas cosas pueden ser verdad. O sea, hay cristianos que buscan estar mal con otros cristianos por causa de la doctrina. Y dices, ay, no es así. O sea, no, si eres perseguido, si te rechazan por ese tipo de cosas, no te están rechazando por causa de la justicia. Simplemente es tu carácter, ¿no? Y una tercera es que puedes ser perseguido por causa de un fanatismo, un celo ciego. Y un cristiano puede caer en esto. ¿A qué nos referimos por fanatismo? ¿Alguien puede definir fanatismo? Bueno, yo lo aplico más a los musulmanes que se ponen explosivos y se... Es un fanatismo. Sí, muy bien. Y cuando a alguien de ustedes como cristianos, un familiar les ha dicho, es que no, que estás cayendo en el fanatismo, ¿qué es lo que quieren decir? Que no aceptas ninguna observación, ni opinión, ni nada. O sea, te mantienes firme en lo que tú crees y ya no aceptas nada de fuera. Ok, eso también pues, se puede definir como fanatismo. ¿Lo que yo digo es ley? Sí, exactamente. O sea, es como lo que yo digo es lo correcto y eso pues, estás mal tú, todo, ¿no? El fanatismo es un desequilibrio del cristianismo. Un desequilibrio porque se enfoca solo en un aspecto del cristianismo y deja un montón de cosas afuera del cristianismo. Les voy a dar algunos ejemplos. Bueno, primero vamos a Mateo 23:23. Creo que ese es un buen ejemplo de fanatismo. Mateo 23:23. Mateo 23:23. ¿Ya estamos ahí? Mateo 23:23. Dice: hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta y el anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. O sea, su enfoque religioso era solamente lo externo, ¿sí? Y eran tremendos con eso. Se me ocurrió un ejemplo, por ejemplo, los de la luz del mundo, que las mujeres usan falda. Voy a dar unos ejemplos, creo que más específicos. Fíjate. Hay cristianos así, que lo que más les interesa y más les llama la atención y casi todo su cristianismo gira alrededor de eso es en hablar en lenguas. ¿Sí? Y no les importa nada más. Eso es fanatismo. U otro ejemplo, hay cristianos que solo les preocupa la doctrina y están leyendo, alguien le ha dicho, tienen cerebros así gigantes y los corazones secos, ¿no? O sea, les preocupa tanto la doctrina, pero la práctica no les importa tanto, les importa saber, son fanáticos en el estudio. O por ejemplo, hay cristianos que ven en todo un espíritu maligno. Fanatismo. ¿Y lo demás qué? O sea, ¿ya es todo el espíritu maligno? El cristianismo es tan amplio. Hay cristianos que se enfocan casi todo su cristianismo en el Espíritu Santo. Y con eso empiezan a darle menos importancia al Padre y al Hijo, ¿no?
Y así, o sea, es como el fanatismo es enfocarte tanto en una cosa y estar bien metido en eso. Escuché de una persona que se enfoca tanto en las cosas futuras, en la escatología, en el arrebatamiento, en la tribulación, que es lo único que predica. Dices, oye, pero la Biblia tiene más cosas, ¿no? Y así, son ejemplos, ¿no? Y sí, como lo mencionaron, otra cosa del fanatismo es que es intolerante. No admite estar equivocado en el enfoque. Es como que esto es lo que debemos enfocar, ¿no? Eso es el fanatismo. Te voy a preguntar algo. ¿No son por esa causa rechazados? Pues sí, porque unas son intolerantes y otras solo se enfocan en eso cuando el cristianismo es mucho más amplio y rico en cosas, ¿no? Entonces, podemos ser perseguidos, pero no por causa de la justicia. Y ahí no hay bienaventuranza. Ok, ya definimos qué significa ser perseguido por causa de la justicia y qué no significa. Ahora quiero preguntarte de esto. ¿Sueles pensar en la persecución? Generalmente, vamos a hablar generalmente. ¿Sueles pensar generalmente en tus días en la persecución? La verdad es que no. ¿Estás a la espera de persecución? Creo que la siguiente respuesta es no, porque si nunca pensamos o generalmente no pensamos, pues ¿por qué vamos a estar a la espera, no? Y te voy a decir algo que creo, y lo digo de mi propia experiencia. Como cristianos no queremos sufrir, ¿verdad que no? Como cristianos sí esperamos a que llegue la persecución, porque sabemos que en algún tiempo ya tiene que llegar. Pero en la vida práctica y nuestra vida real no todo el tiempo estamos pensando en eso. Es a lo que voy, ¿sí? Lo sabemos aquí. Ahí está en la Biblia, ahí está, ¿no? Y aquí se queda, pero aquí se queda, ¿no? No estamos esperándola, ¿no? Así como que, a ver, pues hay que tener cuidado, ¿no? No estamos esperando. No queremos. ¿Alguien quiere que su familia o sus amistades lo rechacen? No queremos eso. Es la realidad. ¿Alguien quiere que hablen mal de ustedes y los insulten? No queremos. Se siente bien feo. Se siente feo, ¿no? Pero Jesús nos advirtió, y no solo nos advirtió, nos lo aseguró que iba a pasar. Hermano, nosotros cuando nos empezamos a bautizar, que vivimos en Tijuana, estábamos, bueno, al menos yo bien contenta porque ya nos habíamos bautizado. Y le platiqué a uno de mis hermanos que lo que nos habíamos bautizado y nos corrió del panteón. Dijo, no, tienen estrictamente prohibido ir a la tumba de mi madre, nada más por habernos bautizado. Eso puede ser persecución, definitivamente. O sea, es un rechazo, una exclusión. Bien. Bien. Nadie quiere esto, pero Jesús lo advirtió. Y no solo lo advirtió, lo aseguró. Fíjense lo que dice Juan 15, por favor, vamos allá. Juan 15, 18. Jesús advirtió y aseguró que si buscamos la justicia, así sucederá. Es un hecho. Bien. 15, 18 al 20. Dice: si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Hasta ahí. ¿Qué está diciendo aquí? Van a ser perseguidos. Si ustedes son cristianos y siguen lo que yo les digo, si me persiguieron a mí, o sea, si actúan. Les voy a dar otra definición de rectitud.
rectitud es vivir como Cristo. ¿Ok? Si a Cristo lo persiguieron por vivir como Él vivía, no podríamos esperar algo diferente si vivimos como Él vive. ¿Verdad que no? No podemos esperar nada diferente. ¿Qué puede esperar y debe esperar el cristiano por su carácter justo? Persecución. Ahora, pero como cristianos creo yo que tenemos la falsa meta de pasar y terminar nuestro cristianismo sin persecución. ¿Sí o no? Así pensamos. ¿Sí? No queremos pasar malos ratos. Como les dije, no queremos que nuestra familia nos deje de hablar. Pero es en esa expectativa de comodidad, porque eso es cómodo, ¿sí o no? Es cómodo. Que tu familia no te rechace es cómodo, ¿sí o no? Porque puedes convivir con ellos sin problema, ¿sí? Y nos gusta convivir con ellos, la verdad. Sí, bueno, pero por ejemplo, cuando ya la familia se empieza a inmiscuir y no tratarnos bien a causa de eso. La persecución, acuérdense, es por causa de la justicia, por causa de vivir rectamente, no por problemas familiares. Ajá. Sí. Pero es a causa de tener pensamientos diferentes. Por ejemplo, Sí. si ya la familia por ese motivo empieza a atacar, ¿no? Yo pienso lo más conveniente pues es retirarse, ¿no? Mira, le voy a decir algo. Como a usted le sucedió con lo del panteón, hay gente que solo porque alguien se haga cristiano ya la rechaza. Eso no es por causa de la justicia. Eso es una mala percepción que esas personas tienen del cristianismo. Quizás por otras malas experiencias con otros cristianos. Cuando hablamos de perseguidos por causa de la justicia, es por mi justicia. A ver, primero tienen que preguntarse, yo como familia ya entregué mi vida a Dios. Y realmente lo único que me importa es agradar a Dios. Yo ya renuncié a mi vida. Y entonces su carácter justo, la gente lo ve y dice, no, yo no quiero nada que ver con eso. Pues entonces esa es la persecución y hay que aceptarla. ¿Vas a decir algo? A lo que se refería es que si ya cuando pasa eso, realmente después ya no fortaleza, ¿no? No necesariamente porque hay infinidad de cosas que uno puede hacer después de ahí. Como orar por ellos, ¿no? Como seguir buscándolos, porque ellos no saben lo que está pasando. Hay muchas cosas que pueden surgir de ahí, ¿no? Y hay que pedir sabiduría a Dios. Pero aquí lo que estamos viendo es que por causa de una vida comprometida realmente con Dios, puede suceder eso. ¿Ok? Entonces, no queremos sufrir. El no querer sufrir es comodidad. ¿Ok? Nos gusta la vida cómoda. Sí, por favor. Nos gusta la vida cómoda. Nos gusta la vida cristiana cómoda. Bien. Pero en esa expectativa de comodidad puede haber pecado. Porque puede que para evitar este tipo de persecuciones no hagamos lo que debemos hacer. Como ya lo dijo Alexis. Gracias. Te voy a dar un ejemplo. La última bienaventuranza que vimos fue la de ser pacificadores. Y vimos que se nos dio el ministerio y la palabra de reconciliación, que no es más ni menos que el evangelismo y el evangelio. ¿Ok? El evangelio es un mensaje duro. El evangelio de Cristo te ama solamente no es el evangelio. El evangelio es un mensaje duro donde tienes que ayudarle a entender a la gente que ellos están mal. Primeramente, te voy a preguntar algo. ¿A alguien le gusta que le digan que estás mal? No, a nadie. A nadie. Entonces, ¿qué vas a hacer para seguir bien con esa persona que amas? Pues no le vas a decir eso. Y entonces vas a omitir ciertas cosas de tu carácter
para seguir estando bien con esa persona. La comodidad es peligrosa. Pensar en que no queremos sufrir y pensar que el cristiano no sufre o no debe sufrir es peligroso, ¿sí? Y otro ejemplo lo dijo muy bien, o sea, a veces por no quedar mal con nuestras familias. Pongo el ejemplo de familias porque es lo más cercano a nosotros. Por no quedar mal con el vecino, no voy con él a compartir el evangelio. Porque no me odien en mi trabajo, pues a veces cedo algunas cosas para encajar, ¿no? Eso no es justicia. Otro ejemplo podría ser el de Juan el Bautista. ¿Saben por qué lo mataron? Por la justicia, por causa de la justicia. Él vio que Herodes estaba haciendo algo inapropiado y fue y le dijo, oye, lo que estás haciendo está mal. Y lo mataron. ¿Sí? Y dices, a lo que nosotros podríamos decir en nuestra condición, ay, es que no es cristiano, hay que entenderlo, ¿no? Pero Juan el Bautista nos podría enseñar mucho acerca de cómo hacer las cosas. Bien, entonces, hermanos, no huyamos de la persecución a tal grado de hacer concesiones, ¿sí? De ceder a ciertas cosas que no debemos hacer como cristianos. No queramos huir de eso. Cristo no nos llamó a la comodidad. Al contrario, dice esto: si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, comodidad, la perderá. Pero el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará, la vida eterna. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, quedando bien con él? ¿Sí? Pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Entonces Jesús no nos llamó a la comodidad. ¿A qué nos llamó? A la negación de uno mismo y a la cruz. Pregunta, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la negación de uno mismo y la cruz? Primero vamos a ver qué significa la negación a uno mismo. ¿Qué significa eso? Ajá. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa la negación a uno mismo? Que aunque te sientas mal, pues tienes que hacer lo correcto. Ok, muy bien. ¿Qué más? Me acuerdo mucho, sí, así como lo dice Ale, como de una mamá, ¿no? O sea, cuando tienes hijos, quieras o no, te tienes que negar a tus gustos, a tus deseos, a tu descanso, a tu comodidad y sacrificarte en amor por alguien, amor. O sea, no Es un excelente ejemplo, sí, ahí está. Sí. Negarse a uno mismo, ese es en el tema de la maternidad. ¿Cómo transportamos eso a la vida cristiana? En la negación a uno mismo. Si algo es un deleite, un disfrute, un gozo para mí, pero está en contra de lo que dice el Señor, es dejarlo a Ok. causa del amor de Él. Ok. A los placeres mundanos. Ok, sí, por ahí. Negarse es renunciar. ¿Ok? Renunciar al mundo. Renunciar a lo que ofrece. Renunciar a lo que a mí me gusta, ¿sí? O a lo que me gustaba, porque ahora ya no me gusta tanto. ¿Sí me explico? Pero el pecado es el pecado. Hay tentaciones, ¿no? Es renunciar a eso. Es decir, ya, ¿no? Lo dejo, ¿no? Dice Jesús en otra ocasión: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Te está diciendo que vendas todo. No está diciendo eso, está diciendo ya no es tuyo. Considéralo como ya no tuyo. ¿Ok? Eso es renuncia. Eso es la negación. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Qué significa? La cruz era un símbolo de muerte. ¿Sí? Y es saber que tenemos que morir cada día, ¿no? ¿Ok? Y estar crucificados cada día. Eso es parte de la negación. La cruz tiene un significado más objetivo. ¿Qué le pasó a Jesucristo por vivir justamente? Tuvo consecuencias. La consecuencia final
fue la cruz. ¿Ok? Lo que Jesús nos está llamando es: carga tu cruz. ¿Qué significa? Estate dispuesto a cualquier consecuencia que venga, incluida la muerte, por causa de vivir como yo quiero que vivas. Consecuencias. La cruz es una consecuencia. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu vida y tomar tu cruz? O sea, a aceptar las consecuencias que vengan a causa de este tipo de vida entregada completamente a Dios, incluida la muerte. Te voy a decir algo: esa es la única vida cristiana real. Esa es la única vida bienaventurada. Esa es la única, no hay otra. Esto es el cristianismo. Alguien dirá: oye, pero esto es radical. ¿Sí? ¿Sí es radical? Sí, definitivamente. Y alguien podrá decir: es imposible renunciar a tu vida y entregarla completamente a Dios. A lo que podamos decir: sí, sí es imposible. Sí, definitivamente es imposible. Así es el cristianismo verdadero. Imposible. Pero es un milagro. Es imposible para el hombre, pero es un milagro que Dios obra en el que cree. Es un milagro sobrenatural. Y lo que quiero decir al final de cuentas es un milagro real. Es posible, no para el hombre, pero es posible para Dios hacer esto en el hombre. Por último, ¿cuál es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa del que es perseguido por causa de la justicia? ¿Qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, ¿por qué? De ellos es el reino de los cielos. Hermano, nada más y nada menos que el reino de los cielos es la recompensa. El cielo, ¿qué significa esto? El cielo, Dios ahí, gloria eterna, descanso eterno, asombro eterno, felicidad en niveles inimaginables eterna. ¿No darías todo por esto? ¿No darías todo por esto? Por ese tiempo breve de persecución, como dice Pedro. ¿No darías todo por esto? Si no das todo por esto, no lo tendrás. Esa es la realidad. Porque la bienaventuranza es: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, por causa de este carácter recto. Y con esta recompensa cierra el círculo de las bienaventuranzas. Así comienza la primera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y pasamos por todas y cada una recompensa diferente, y cierra con esta: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto cierra la definición del cristianismo en las bienaventuranzas. ¿Qué es un cristiano según la sección de las bienaventuranzas? Observen esto: el cristiano es pobre en espíritu, porque esto habla de una carencia total de justicia propia. Yo no puedo hacer nada para agradar a Dios. No tengo eso. Esto necesita venir de otro lado, o sea, de Dios. Bienaventurados los que lloran, dice, y esto habla de una angustia y dolor que sientes por tu propia pecaminosidad. Bienaventurados los mansos, dice, y esto habla de una renuncia a tus derechos, de lo que estamos hablando, ¿no? Esto habla de una renuncia a tus derechos y esperar en Dios con una actitud de espera a que Dios obre en cualquier situación. Esto es ser manso. El cristiano tiene hambre y sed de justicia, y esto habla de un deseo intenso por este carácter justo, y porque se haga y porque Dios venga con su justicia, con esa rectitud en todos lados. Bienaventurados los misericordiosos, dice, y esto habla de un sentimiento aquí adentro de dolor por ver la necesidad de los demás. Y este dolor te hace cruzar la línea de la indiferencia y vas a incomodarte, a suplir para la necesidad del otro. Esa es misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, dice, y esto habla de tener un corazón solo para Dios, únicamente para Dios. Y habla en segundo lugar de pureza y santidad. Después dice, bienaventurados los que procuran la paz, y esto habla en mayor grado en el evangelismo, en llevar a la gente a estar en paz con Dios. Y por último, la persecución por causa de la justicia. Y esto habla del carácter recto de una vida totalmente entregada a Dios, que está dispuesto a todo, a cualquier consecuencia por esta vida, por mantener esta vida justa, incluso llegar a la muerte. Con eso terminamos esta sección y quiero preguntarte, ¿te sientes representado por este tipo de carácter? Porque esta, hermano, es una definición del cristiano. Todas estas juntas es como un diamante. Un diamante tiene muchos lados y cada lado te dice cómo es el diamante. Es igual aquí. Cada lado, cada característica te dice cómo es el cristiano. ¿Te sientes representado por este carácter? Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo. Entonces pon aquí en este espejo cada una de estas y dices, ¿no? Alguien diría, me falta demasiado. Y si te hace falta algo aquí, pídeselo a Dios. Bueno, primero, si ves y dices, no, ni de chiste, nada aquí me representa, entonces ve a Cristo y que te salve, porque no eres cristiano, aunque te digas cristiano. Segundo, si ves que sí, más o menos, y que vas para allá, pídele a Dios que te dé más, que te haga verdaderamente cristiano. Porque esto es lo que nos representa a nosotros. Por eso el mundo nos odia, de verdad, porque son normas realmente altas y nuestro propósito es es agradar a Dios, no al hombre. Entonces pídele a Dios para que te haga así de corazón y que como David puedas orar así. Fíjense bien cómo dice David. El Señor juzga a los pueblos. Dice David, júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a mi rectitud y a mi integridad que hay en mí. Que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo, porque el Dios justo prueba los corazones y las mentes. ¿Te imaginas tener estas cualidades tan arraigadas en ti que puedes decirle a Dios, veme, tú sabes que hay en mí, veme? ¿Te imaginas? Esta vida cristiana es imposible para quien no ha nacido de nuevo, ¿ok? Es imposible. Pero es totalmente posible, y no solo es posible, sino es demandada para el que ya ha nacido de nuevo. O sea, el milagro de la salvación de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias por el cierre de estas cualidades, Señor. Estamos ante este espejo, Señor, y lo sabemos, Señor, estamos muy faltos de esto. Entonces aquí puede haber gente no cristiana y puede haber gente cristiana, Señor. Y simplemente todos nos unimos en busca de ti porque tú lo hagas, Señor. Porque tú eres el que cambia el corazón. Tú eres el que da vida al que no la tiene y tú eres el que capacita al que ya tiene la vida, Señor. Así que te lo ruego, Señor, haz tus obras aquí en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.